¿verdad? Son sus cualidades y son cosas que le pertenecen totalmente a Él. Los niños, ¿verdad? Los niños pueden pasar a su clase, por favor. Ya los están esperando sus maestras por allá. Pues los jóvenes me pidieron permiso para ir a visitar una iglesia que siempre los ha estado invitando. Y ahora les dije, pues vayan, ya que vamos a estar ya casi despidiéndonos de este lugar. Quiero que abramos nuestras Biblias en Romanos 11:33. Si nos lo pueden poner ahí los técnicos. Ahorita estoy hablando del atributo sabiduría. Atributo sabiduría. Y de verdad que Dios lo impresiona a uno en una manera tremenda, porque los arreglos que Él ha hecho, ningún hombre los puede hacer. Cuando yo me meto a estudiar la Biblia, digo, Señor, de verdad que no sabemos nada. No sabemos nada, muy poquito sabemos cuando vamos introduciéndonos en lo que Él ha revelado al hombre. Dios nos ha revelado cosas tremendas. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Si estudiamos cada una de las expresiones, nos impacta Dios, porque las riquezas de Él son profundas, profundas. Y luego está hablando de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Yo sé que hay un grupo que se llama Iglesia de la Ciencia Cristiana, y uno se queda asustado de ver que no saben nada de la ciencia de Dios, pero se llaman Iglesia Ciencia Cristiana. Pero cuando uno platica con ellos se da cuenta uno que nada de ciencia. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea que si uno se da cuenta, no es fácil entrarle a Dios. No es fácil. Porque Él ha revelado cosas que nosotros a veces no las podemos discernir fácilmente. Y Dios pues nos ha puesto a ver las 42 generaciones, pero a través de esas 42 generaciones Él quiere que nosotros veamos su clase, la clase de Dios que vino en la persona del Señor Jesucristo. Y son tantos los atributos de Dios que los tenemos que estudiar cuidadosamente y cuesta que se nos queden. Yo no sé cuántos de ustedes experimentan eso, que las cosas de Dios no son fáciles en inglés se usa una palabra que es grasp. Grasp. It's hard to grasp the revelation of God, pero en español fíjense que se parece, y cuando uno dice esa palabra creen que está diciendo otra. Por ejemplo, aprehender. Aprehender es apprehend. Aprender es to grasp. No dije aprender, ¿verdad? Porque aprender es to learn, pero apprehend es to grasp. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra, nos cuesta agarrar la esencia de lo que Dios nos está diciendo. Ustedes leen un versículo y está cargado de sabiduría. Solo miren ese versículo tan pequeño. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces ese versículo nos habla de la sabiduría de Dios. Y leamos algo que está al mero final de Romanos. Vamos a Romanos 16:27. Romanos 16:27. Al único
y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. El apóstol Pablo lo impresiona a uno porque a él le tocaba escribir los conceptos. Solo imagínense ustedes, a él le dio Dios el privilegio de aclarar las cosas que los cristianos no entienden fácilmente. Y no solo eso, le dio el privilegio de completar la palabra de Dios. ¡Qué gran apóstol! Y él es el que, inspirado por el Espíritu Santo, nos escribe todos estos versículos. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Ahorita que estaba preparando el folleto para Red Bluff, tomé como base el capítulo 19 de Salmos. Sí, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y escribí 7 páginas a máquina. Y yo estaba contento porque dije, ya le agarré. Y me fui a acostar esa noche. ¿Y qué creen que hice el día siguiente? Las borré todas. Las borré porque dije, no está bien, no lo estoy presentando bien. Y me puse de nuevo a escribir. Pónganme ahí el Salmo 19, versículo 1 y 2. Voy a hablar de la sabiduría, pero se valen los comerciales. Porque siempre aquí venimos a aprender, venimos a ser bendecidos por Dios. ¿No creen ustedes? ¿Sí? Fíjense, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pues yo contento escribí, ¿verdad? 7 páginas. Y me fui a acostar. Mi esposa es mi compañera fiel que siempre está ahí, sabe si duermo o no duermo. Porque, Gilberto, ¿qué pasa? ¿Por qué no te duermes? ¿Y tú por qué no te duermes también, Leo? Bueno, la cosa es que ahí nos estamos animando siempre. Entonces, cuando amanecí, estaba leyendo: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y me puse a pensar, ¿cuántas veces nosotros subimos los ojos al cielo? ¿Cuántas veces nosotros contemplamos el cielo? Porque resulta que la gloria de Dios es Cristo. La gloria de Dios es Cristo. Entonces los cielos cuentan, explican la expresión de Dios. Y entonces, luego, fíjese, los cielos son para entender la gloria, pero el firmamento es para entender las obras. Pero el asunto es de que como Dios me despertó diciéndome, mi palabra es cristocéntrica, y tú eres cristocéntrico y siempre has predicado que eres cristocéntrico. Entonces, si Cristo es mi gloria, Él también es mi obra. Él es mi obra. Dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y solo ese versículo me mandó a hacer una investigación tan profunda, pero tan profunda, que me tuve que leer muchos libros que ya me los había leído y ahora tuve que ir a desempolvar algunos, porque tuve que hasta estudiar la historia de la astronomía, ¿verdad? Porque ustedes saben que hay astrología y hay astronomía. Y las cosas de Dios, Dios se las da a uno para bien o para mal. Porque lo que Dios dio para bien es la astronomía. Porque yo no puedo explicar lo que es Dios como obra en el firmamento si no sé astronomía. Porque resulta que todo lo que está en el cielo, que no se mira en la ciudad, ni se mira en las ciudades suburbanas, ni siquiera se mira en ciudades más alejadas, solo en el campo.
Solo en el campo uno puede ver las estrellas. Pero al estudiar pues la astronomía uno se da cuenta que no conocemos nada. Y hasta le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Mi próximo viaje de vacaciones voy a ir a Suiza, porque ahí tienen el telescopio más grande del mundo entero y pesa 22 toneladas. Y es un microscopio que tú te metes a ese salón y puedes ver el universo entero. Imagínense. Pues todo eso me ha tocado que estudiar para Red Bluff, así que para Red Bluff va a haber mucha bendición, porque voy a hablar de que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dicho en otras palabras, miren, aquí tenemos una Biblia escrita y tiene parábolas y tiene palabras simples. Pues en el cielo se escribió todo. Yo no sabía que todas las estrellas, las constelaciones, los planetas y todo, está escrito el Evangelio. Ahí está escrito el Evangelio y ahí está cómo es que Cristo es el sol. Imagínense, Cristo es el sol y aunque hay billones de galaxias, Cristo es el Rey en todas partes. Eso solo para emocionarlos. Hablemos de la sabiduría, pues. Regresémonos a la sabiduría. Regresémonos a Romanos 16, 27. Ese folleto creo que a todos les va a gustar. Yo creo que ya me van a decir, ay, me lo da a mí también, ay, me lo da. Ya voy escribiendo 3 mensajes. 3 mensajes de solamente el versículo 1. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Entre más uno estudia a Dios, hermanos, uno se da cuenta que más sabio es Él. Y más sabio, y más sabio. Y uno dice, wow, ¿cómo es posible que nosotros hayamos perdido tanto tiempo como cristianos sin estudiar la palabra? Porque aquí estudiándola todavía perdemos mucho tiempo. Y imagínense ustedes cómo están los pobres que no estudian la palabra. Pobrecitos. Pero ustedes son muy bendecidos. ¿Sí? Entonces, establezcamos pues que el atributo sabiduría es diferente de ingenio, astucia o habilidad. Porque algunos creen que las personas cuando son ingeniosas o son astutas y hábiles, cree uno que son sabios. Pero quiero decirle que es posible ser astuto, ingenioso y habilidoso sin ser sabio. Eso es muy importante entenderlo. Por ejemplo, un criminal puede ser muy listo y carecer de sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios es muy sabio. Dios es muy sabio y el universo revela su sabiduría. Estoy impresionado porque yo no sabía cómo hacían para saber a qué distancia están los planetas y las estrellas y las constelaciones. Y es por medio de la geometría. O sea que por medio de la geometría el hombre ha descubierto, y bonito porque cuando una estrella envía su luz, y fíjense que hay telescopios aquí en la Tierra, pero dice que no se ve tan claro como los telescopios que están en el espacio. Ya tienen telescopio los Estados Unidos en una estación espacial. Tiene un telescopio, pero de ahí todavía miran mejor. Pero para medir ellos la distancia ponen la estrella y atraviesa un vidrio que se llama prisma. Y cuando salen los rayos del otro lado, geométricamente calculan a qué distancia está esa estrella. Y uno se queda asustado porque esa es la sabiduría de Dios. Por eso les dije que en el universo se revela la sabiduría de Dios. Y uno se da cuenta que esas estrellas que están tan retiradas, nosotros podemos verlas, pero con microscopio. Entonces Dios le ha dado inteligencia al hombre, pero
esto es precioso porque la astrología es la distorsión de la astronomía. Oigan eso. La astrología es la distorsión de la astronomía. La astronomía es la ciencia que Dios le ha dado al hombre para que investigue toda su sabiduría. Entonces los astrónomos, y yo fui impresionado al estudiar que en toda la historia los astrónomos han sido cristianos. En cambio los astrólogos han sido brujos, porque ahí está el horóscopo, pues, ¿verdad? Entonces, estoy emocionado porque el único y sabio Dios, Él es muy sabio y el universo revela su sabiduría. Y es muy importante saber la diferencia entre sabiduría y conocimiento. Sabiduría es ambas, es más profunda y alta que el conocimiento. La sabiduría sobresale en la iniciación de una cosa. Cuando usted sabe iniciar una cosa, ahí se manifiesta la sabiduría. Amén. Por ejemplo, en la formulación de un invento nuevo, ahí es donde se luce la sabiduría, ¿verdad? Cuando uno puede encontrar cosas que no cualquiera las encuentra. Y es Dios el que da la sabiduría, porque si Dios no diera sabiduría, no hubieran carros, no hubiera luz, no hubieran aviones, no hubieran cohetes, si Dios no les diera la sabiduría. ¿Verdad? Ahorita el hombre más sabio ahorita de los Estados Unidos es Elon Musk. Él es el que está como top número 1. ¿Ya vieron que él hasta tiene sus propios cohetes y hasta le quieren copiar a él? Ya vieron que el cohete que él hizo regresa a su mismo lugar donde salió. Antes eso no lo podían hacer, que la cápsula que caía en el mar cuando regresaban, y ahora Elon Musk está preparando un cohete para los que quieran viajar al espacio y pues se va a hacer más millonario porque va a llevar 100 pasajeros al espacio. Entonces la sabiduría es la iniciación de una cosa. Por ejemplo, entonces hablamos de los inventos. Si usted no tiene conocimiento y no tiene, si no tiene conocimiento, mucho menos va a tener sabiduría. Usted no podrá iniciar o inventar ninguna cosa si usted no tiene sabiduría. La sabiduría se la da Dios. Cuando Él aplica lo que ha iniciado, entonces despliega su conocimiento, ¿verdad? A mí Dios me ha bendecido con muchas cosas que muchos ni siquiera las conocen, ni siquiera. Y yo sé que es la sabiduría de Dios la que Dios me ha dado. Por eso muchos ponen en el Facebook que Dios le siga dando sabiduría, hermano Carrillo, que Dios le dé más sabiduría. Sí, yo he tocado temas, hermano, que muchos hermanos, y si los tocan, no los pueden presentar balanceados. Por ejemplo, a mí Dios me dio para que entendiera lo que es creado, hecho y formado. Eso, otra cosa que Dios me dio es que yo entendiera que Él crea, Él corrompe y Él restaura. Hermanos, y con eso se ha ensanchado mi conocimiento de la palabra. Con eso yo ahora puedo entrar a muchos lugares. Ahora estaba leyendo ese Salmo 19 y yo podía ver que los cielos cuentan la gloria, y pude mostrar que Dios en Cristo como gloria es creador, y Dios en Cristo como obra es creado. Imagínense, de ahí se desprende todo. Y ya puedo ir desarrollando el proceso de Dios como obra, porque Dios se procesa como gloria y como obra. Y ustedes saben que en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Luego el versículo 14, y aquel Verbo se hizo carne. Ahí está Dios y Dios hombre, ¿verdad? Dios y Dios hombre.
Entonces la sabiduría de Dios es maravillosa. Y miren cómo se puede multiplicar la sabiduría, porque la sabiduría, entre más uno se ejercita, esa sabiduría se multiplica. Leámoslo en Efesios 3:10. Ephesians 3:10. Efesios 3:10. Decía un hermano, alábale que él vive. O si no, a su nombre. Ya se la saben los cristianos. A su nombre. ¿Sí? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los ángeles. Solo quiero que ustedes vean que cuando se habla de la sabiduría, ¿en qué estatura nos ha puesto Dios? Solo pensemos por un momento en la estatura que Dios ha puesto a la iglesia. Que los ángeles no saben cosas que nosotros sabemos, pero ellos están siempre de metiches. Ellos siempre están oyendo qué hablamos nosotros para ver qué nos ha revelado Dios, que ellos no lo saben. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermano. Eso, dime si no te vienes a alimentar. Si donde están los telescopios, como eran cristianos los hermanos astrónomos, a todos los lugares donde están los microscopios les pusieron templos. Si tú lees, son templos. Ellos creían con todo su corazón que al montar un telescopio para ver el universo, que estaban adorando a Dios. Y por eso les decía que es peligroso, porque muchos, dice Romanos 1, que resultaron dándole la gloria a la creación en vez de dársela al Creador. O sea que muchos se enamoraron de lo que estaban haciendo, porque yo sé que nosotros ninguno hemos tenido el privilegio de ir a uno de esos templos. Por eso ahora yo ando que quiero, y ustedes cuando las próximas vacaciones vayan a un lugar de esos, vayan a Suiza, así los sigo yo. Digo que si no van a decir, el pastor anda en Suiza, de seguro se agarró el dinero de la iglesia. El pastor anda en Europa, de seguro que ahora que vendieron la iglesia se va a empezar a llevar el dinerito. Porque muchos de nosotros así somos, ¿verdad? No nos gusta ver ojos bonitos en cara ajena. Entonces, la multiforme sabiduría de Dios, y por favor pongan mucha atención, pongan atención. La multiforme sabiduría de Dios, que es una sabiduría multiplicada. Los ángeles mismos están esperando oír de nosotros qué nos ha revelado Dios. ¿Verdad que con eso siente uno que le explota todo, vato? Ya con eso, ya, you make my day, o sea. ¿Sí? A través de la iglesia. Can you imagine what the church is? ¿Te puedes imaginar lo que es la iglesia, hermano? Y muchos pobres hermanos creen que la iglesia es alabaré, alabaré, alabaré. ¿Qué me estás viendo? Porque muchos así son, hermano. Alabaré, alabaré, Juan. No me estés viendo mucho. Porque muchos tienen la idea de la iglesia como un lugar barato, como un lugar que no vale la pena. Wow, hermano, y cuando yo leo estos versículos, hermano, la palabra griega que se nos traduce multiforme indica que la sabiduría de Dios tiene muchos lados. Tiene muchos lados, muchos aspectos y muchas direcciones. Multiforme. Esa es la palabra griega, que quiere decir que tiene muchos lados, muchos aspectos y direcciones. Así que yo siempre les he dicho a ustedes que yo creo en la
plenitud de interpretación que tiene la palabra. De un solo pasaje uno puede sacar mensajes tan preciosos y tan lindos acertadamente. A veces a mí algunos me preguntan, a veces Dani me dice, pastor, ¿y usted cree que esto, si lo colocas bien, mijo, puedes tener hasta 7 mensajes de ese mismo pasaje? Sí, sí, multidimensional, porque tiene muchas medidas. Ahora, que les asuste esto, pues, que les asuste esto, porque Dios, para dar a conocer su sabiduría, nos tiene que meter a problemas. De la única manera que Dios puede exhibir su sabiduría es si Él te pasa por pruebas. Si te pasa por problemas, solo a través de los problemas que nosotros tengamos se puede manifestar la sabiduría de Dios. Lo mismo, ya ven que el amor de Dios se puede conocer únicamente si entendemos que todos somos pecadores. A mí me impresionó ese pasaje de la palabra de Dios de Juan 8, donde el Señor dice, yo soy la luz del mundo. Y que lo dijo cuando iban a apedrear a una mujer. Fíjese, iban a apedrear a esa mujer y Él les dijo, el que de vosotros se encuentre sin pecado, arroje la primera piedra. ¿Sí? Y se puso a escribir, dice, en la tierra. Y algunos hasta se han inventado, dice que decía, fulano de tal tienes tal pecado, se iba. Mengano tienes ese pecado, se iba. Y a todos les escribió en la tierra, dice cuál era el pecado de cada uno. Y que cuando levantó la vista le dijo, mujer, ¿y dónde están los que te acusan? No sé, Señor, se han ido. Pues ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. Todos esos que se fueron son fábricas de pecado, y tú también. Y yo, por amor a ti, me hice pecado, por eso no te puedo ni apedrear. Yo soy el que causé toda esta llaga, pero yo soy la medicina. Amén. Fíjese pues, no solo nos da problemas, sino que necesitamos un adversario. Aparte de nuestros problemas, necesitamos un adversario. Hace poquito me preguntaban a mi hermano por qué hizo Dios diablo, hermano. Es que es tu primo. Sin Satanás, la sabiduría de Dios no puede ser manifestada completamente. Satanás ha creado muchas oportunidades para que la sabiduría de Dios se pueda manifestar en una manera multiforme. La rebelión de Satanás es en medio de los problemas, y la sabiduría de Dios no se pudiera manifestar en una manera amplia si Dios no nos mete a problemas y nos pone al adversario. Fíjate que si pones atención, si tú eres una persona llena de sabiduría, entre más problemas y dificultades tenga, más ampliamente mostrará Dios la sabiduría que te ha dado. Pero si alrededor de usted todo está en paz, sin ninguna inconveniencia, fíjese lo que nosotros buscamos, porque nosotros buscamos eso. Nosotros buscamos confort, nosotros buscamos, ¿verdad? ¿Cómo te va, hermano? Smooth, everything is smooth. Cuando a mí me dicen, hermano, todo está saliendo bien, ¡uy, qué peligroso! ¡Qué peligroso cuando todo! ¿Sí? Es lo mismo cuando uno peca y peca y peca y Dios no le hace nada, hermano. Peligroso porque no es hijo, porque el que es hijo lo castiga.
lo disciplina. ¿Sí? Entonces, usted no tendrá la oportunidad de mostrar su sabiduría. Usted necesita problemas para poder manifestar sabiduría. Solo pasando por problemas es que Dios te ha ido perfeccionando. Sí. Sí. Yo me recuerdo que una vez un hermano se enojó mucho conmigo, mucho, bien enojado conmigo. No, no eras tú. Tú no te enojas conmigo. No, si a veces te vas hasta 3 meses. No, pues ese hermano bien enojado conmigo. Y yo le digo, hermano, no es bueno que estés enojado conmigo, porque yo no estoy enojado contigo. No, pero es que no. Mira, le digo, es que Dios quiere perfeccionarte. Dios quiere perfeccionar el amor en ti. Y si tú te enojas conmigo, no me vas a amar. Entonces, yo soy tu hermano. Y si no alcanzas ni siquiera a amarme a mí, que soy tu hermano, ¿cómo vas a amar al patrón que dices que es tu enemigo? ¿O cómo vas a amar al que te odia? Si yo amándote estás enojado conmigo, ¿en qué grado estás? ¿En qué grado estás? Entonces, de la misma manera, Dios necesita problemas para poder desplegar su sabiduría. Cada cosa que haga el enemigo solo es una oportunidad para Dios para manifestar su sabiduría. Hay otro aspecto de la sabiduría que está revelado en 1 Corintios 1:30. Vamos a 1 Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30, dice. Buenas noches. Buenos días, sería. ¿Por qué estás tú en Cristo? Por Él. ¿Cuántos de los que estamos aquí en realidad estamos conscientes que nosotros no estamos aquí por nuestra cuenta? En los 40 años y pico que tengo de pastorear, cada 10 años he sabido que algunos de ustedes se quieren ir. Sí, nunca me lo han dicho a mí, pero tengo orejas de pescado, dice. A mí, muy raro es el hermano que viene conmigo y dice, pastor, me voy a ir de la iglesia. Muy raro. Casi siempre lo sé porque le contó a alguien. Y esa persona no es nada chismosa. Viene y me cuenta y me dice, pastor, fíjese que fulanito, fulanita dice que ya no va a venir aquí. Le digo, pues, ¿por qué no va a venir aquí? Por esto y esto y esto. Bueno, le digo, a donde quiera que vaya, hay otro solo más gordo tal vez, o más flaco, o más alto, con pelo. Sí. Ese aspecto de la sabiduría de Dios donde se nos dice que es por parte de Dios que estamos en Cristo Jesús. Es por parte de Dios que tú estás en Cristo Jesús, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, ¿sí? Justificación y santificación, amén. O sea que para que Cristo sea nuestra justificación, santificación, redención, requiere mucha sabiduría de parte de Dios. Muchos aspectos de la sabiduría de Dios se manifiestan cuando hace a Cristo nuestra justificación, santificación
y redención. O sea que nuestra experiencia de Cristo en estos asuntos es de acuerdo a la sabiduría de Dios manifestada. Aún más, en su sabiduría Dios nos hace su iglesia. A veces Dios podría decir: mira, Satanás, yo puedo tomar esa gente que yo he dejado que tú arruines, y de ellos quiero que veas que me he hecho mi iglesia hoy aquí en la tierra. Tú no tienes la sabiduría como la que yo tengo. Ninguno tiene la sabiduría que yo tengo, que de lo arruinado, de las ruinas, yo hago joyas para mi satisfacción. Wow. Él así le dice: mira, Satanás, ven para acá, quiero hablar contigo. A ver, ¿qué? ¿Has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Yo creo que hasta le tenía tanta confianza. Ese cuate te sirve porque lo has rodeado de bienes. Mira, tiene esto, tiene aquello, tiene aquí, tiene allá, tiene salud. Tócalo. Fíjese, dando ideas. Tócalo y verás cómo en tu presencia misma va a blasfemar. Ve y tócalo, pues. No tienes permiso de tocar su alma. Tócale el cuerpo. ¿Sí? Mire, no digo que voy a terminar porque hasta me dijeron, dice que los pastores son mentirosos, ¿sí? Porque dicen 3 veces que van a terminar y no terminan. Dice, son mentirosos, pastores, dice, cuando les conviene, ¿verdad? A los ojos de Dios, la cosa más bella que existe en el universo es su iglesia. Por eso yo tengo mucho respeto para todos los hermanos. Yo tengo un respeto que tal vez ustedes ni siquiera se imaginan, porque yo sé lo que ustedes son, porque yo sé lo que yo soy. A través de ella da a conocer al universo entero su multiforme sabiduría, y lo más tremendo, hermano, es que Satanás lo sabe. Satanás lo sabe, y los ángeles caídos también lo saben, hermano. Mire qué tremenda revelación la que Dios le está dando a usted en esta noche aquí, que Él ya sabe. Satanás sabe, los ángeles caídos saben lo que es la iglesia, hermano. ¿Sí? Ellos se darán cuenta que todo lo que ellos han hecho solo ha sido para que Dios despliegue su sabiduría para nosotros. Ellos saben. Si a veces hasta se la piensan, hermano. Se la piensan. Es el mismo principio. Nuestras fallas, errores, defectos y nuestro mal obrar también le dan a Dios la oportunidad de mostrar su sabiduría. Termino esta noche diciéndoles que nosotros somos los escogidos de Dios. Y aún a través de nuestras fallas, Dios manifestará su multiforme sabiduría. Tal sabiduría es el atributo divino que yo quería que tú escucharas. Así que ahora ya sabes, apenas un mensajito cortito de la sabiduría de Dios. Yo podría predicarte 100 mensajes de la sabiduría de Dios. Si tú te das cuenta, este es el mensaje 208 de lo que son las 42 generaciones para entender qué clase de Dios nos vino en Cristo, y mira hasta dónde nos ha llevado Dios. Dale la mano al que está a tu lado y dile, I love you. O si es que este es otro mensaje. Sigue viniendo.
Y yo voy a predicar, hermanos, vamos a hablar del conocimiento que envanece. No, el conocimiento, tú sabes que el conocimiento envanece porque no es sabiduría. Tú puedes tener conocimiento sin sabiduría. Queremos manejar el bien y el mal en la vida. Exacto. Padre Celestial, en esta noche queremos darte la honra, la gloria y decirte muchas gracias por tu consejo divino. Muchas gracias, Señor, por tu palabra que nos llena, nos satisface, nos transforma, nos lava, nos limpia, nos cambia, Señor. Gracias por esa palabra que entró a nuestro espíritu en esta noche. Yo sé que si fuimos bendecidos con una palabra quizá que llegó hasta lo profundo de nuestro ser, entender lo que es la iglesia. La iglesia, Señor, es una entidad preciosa, es tu esposa, es un grupo especial. Somos una joya delante de ti, Señor. Tú nos amas tanto y todo es porque nos has puesto en Cristo. Si no estuviéramos en Cristo, seríamos basura. Pero estamos en Cristo y tú nos ves con ese valor que tiene tu Hijo, un valor incalculable. El dinero no lo puede comprar. Gracias, Señor. Llévanos con paz y bendición a nuestros hogares y todos decimos, amén. Que Dios me los bendiga. Dios me los